Neumólogos del Hospital Clínico utilizan un novedoso procedimiento terapéutico en pacientes con enfisema pulmonar grave, que es un tipo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocida por sus siglas como EPOC. Nos atiende en este punto la doctora Miriam Calle Rubio, que es neumóloga del Hospital Clínico San Carlos. Muy buenos días, doctora, y gracias por atendernos en el canal 24 Horas. Buenos días a todos. La primera pregunta, ¿en qué consiste esta novedosa técnica? Bueno, es una técnica que consiste en colocar unas válvulas a nivel bronquial en aquellas zonas que identificamos del pulmón que están atrapando una gran cantidad de aire para facilitar ese vaciado y facilitar que se mejore la ventilación en estos pulmones. ¿Qué se consigue con esa introducción de esas válvulas? Bueno, pues lo que se consigue es disminuir ese atrapamiento aéreo y esto va a mejorar la respiración del paciente, por tanto, la capacidad de hacer determinadas actividades sin tanta disnea. Fundamentalmente es una mejora sintomática, una mejora de su grado de tolerancia al ejercicio, de su calidad de vida, y también los estudios están demostrando que esta mejoría a nivel funcional va a mejorar la supervivencia de estos pacientes. Por tanto, sería un tratamiento complementario para alcanzar un mayor beneficio de los actuales tratamientos que el paciente tendría que seguir realizando. ¿Y cuándo se empieza a notar esa mejoría por parte del paciente una vez realizada esta técnica? Bueno, esto depende mucho. Nosotros, algunos pacientes que hemos hecho este tratamiento, los pacientes al cabo de 48 o 72 horas requieren ya notar una mejoría en su capacidad respiratoria. Los estudios se evalúan a los 3-6 meses. Podemos decir que debemos esperar unos meses para alcanzar esa mejoría total, aunque es verdad que la percepción de los pacientes puede ser muy precoz. Esta técnica que utilizan hace que el paciente, decía usted que no puede dejar de tomar la medicación, que tiene que seguir tomándola, pero imagino que en menor cantidad y con menos frecuencia, ¿es así? Fundamentalmente se indica esta técnica a aquellos pacientes que, haciendo todo bien, es decir, con su tratamiento broncodilatador, su programa de rehabilitación, aún así presentan importantes limitaciones. Muchas veces es una técnica como puente al trasplante pulmonar o en aquellos pacientes que no tendrían indicación de poder beneficiarse de un trasplante pulmonar. Estamos hablando de pacientes muy graves, donde la vida está muy limitada para ellos, donde dejan de hacer actividades tan importantes como son las actividades de casa, el poder salir. Por tanto, este tratamiento les ofrece un plus, el poder ganar, el recuperar cierta calidad de vida. Decía usted que sobre todo es beneficioso para esos pacientes que tienen la enfermedad muy avanzada. ¿Existe algún riesgo para ellos al someterse a esta técnica? Son técnicas que requieren una selección muy exquisita del paciente. Requerimos evaluar el pulmón mediante unas técnicas de tomografía, radiología, unos software específicos para identificar cuáles son las áreas donde van a poder actuar estas válvulas. Por tanto, sí que requiere una selección muy exquisita, y luego el procedimiento, bueno, es un procedimiento, no diría complejo, pero también muy especializado, que no puede hacer cualquier especialista. Y luego, pues claro, como todos procedimientos puede llevar su riesgo. Fundamentalmente el riesgo es el neumotórax. El neumotórax es la salida de aire del pulmón hacia afuera, y esto se puede producir porque cuando se produce ese vaciado del pulmón, como decíamos, el pulmón vuelve otra vez a ganar, a poder vaciarse. Eso puede provocar pequeñas lesiones o pequeños agujeritos, podríamos decir, en ese proceso de desinflado, que puedan provocar pequeños neumotórax. Aún así, con estos neumotórax tiene tratamiento, no es un procedimiento, podremos decir, enormemente lesivo o de alto riesgo, ¿no? ¿Y para qué pacientes, por ejemplo, esta técnica no es la adecuada? Con los pacientes que no son adecuados son aquellos que, cuando valoramos, pues vemos que no tienen en la tomografía así computarizada pues lesiones importantes de atrapamiento aéreo, o teniendo ese gran atrapamiento aéreo no tienen unas, llamamos nosotros, fisuras, que son las paredes de la pleura que recubren el pulmón, pues no las tienen íntegras. Tiene una serie de criterios que van a contraindicar esta técnica, no tanto por efectos no deseados, sino fundamentalmente porque no van a conseguir esos beneficios esperados. Por eso podemos decir que solamente un porcentaje muy pequeño de pacientes con una enfermedad grave que valoramos van a poder beneficiarse de este tratamiento, porque no van a poder cumplir esos criterios que nos aseguran un beneficio. Ya. Y doctora, ¿por qué se produce este tipo de enfermedad pulmonar?
Bueno, pues la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad muy frecuente. Estamos hablando de una enfermedad que afecta a un 10% de la población. En España estarían afectados más de 2,5 millones y es una enfermedad muy mortal, la tercera causa de muerte. ¿Por qué se produce? Pues la principal causa de esta enfermedad es el tabaco. Es una enfermedad caracterizada porque se produce un daño en la vía respiratoria, una destrucción del tejido pulmonar como causa principal en nuestro país y en los países desarrollados el tabaco. Si bien es verdad que hay otros agentes irritantes tóxicos que inhalamos que pueden producir esta enfermedad. Es decir, por eso es todavía tan frecuente, porque aunque hay un descenso pequeño en las tasas de consumo de tabaco, todavía el consumo de tabaco está muy presente en nuestra población. Con lo cual es una enfermedad, doctora, que se puede prevenir. No hay que fumar y hay que intentar llevar una vida más sana, imagino, ¿verdad? Claro, es una enfermedad que decimos siempre prevenible, es decir, para poder cambiar la historia de esta enfermedad, para que tengamos menos enfermos, para que los enfermos no sean tan graves, pues tenemos que reducir las tasas de tabaquismo y también, muy importante, diagnosticarlas en fase precoz. El problema es que la EPOC se diagnostica poco y además se diagnostica tarde, cuando el enfermo ya tiene complicaciones. Es decir, debemos diagnosticar antes mediante la realización de espirometrías en los centros de atención primaria, sabiendo que estos pacientes están en nuestras consultas y muchas veces están sin diagnosticar. ¿Cuáles son los primeros síntomas que una persona tiene que advertir para decir me voy al médico porque a lo mejor puedo tener un inicio de EPOC? Pues los síntomas iniciales suelen ser una tos que se acompaña de expectoración, una tos crónica, persistente, que muchas veces el fumador lo relaciona con ese consumo de tabaco, y a esa tos y esa expectoración se suma la falta de aire, la dificultad respiratoria que el paciente empieza a notar en determinadas actividades, como por ejemplo subir escaleras, cuestas, empieza a notar que determinadas actividades nota una cierta falta de aire. Esos son síntomas característicos de una persona que fuma o que ha fumado. Son característicos y debe acudir con estos síntomas a su médico para que le realice una espirometría, que es una prueba muy sencilla que valoramos el volumen de aire que el paciente es capaz de movilizar y que nos va a permitir identificar si hay obstrucción en la vía respiratoria, si se ha producido daño y por tanto diagnosticar la enfermedad, iniciar un tratamiento que son tratamientos inhalados con un alto beneficio tanto en la mejora de los síntomas como en la prevención de complicaciones. Ese sería el primer paso junto a dejar de fumar si el sujeto es fumador y las vacunaciones, la prevención de todos los procesos infecciosos. Pues Miriam Calle Rubio, neumóloga del Hospital Clínico San Carlos, le agradecemos que haya atendido la llamada del canal 24 Horas y para contarnos esa técnica novedosa que puede ayudar a los pacientes más graves de EPOC. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias.